Bienvenidos a nuestro quinto episodio de Psicopea de las Películas. Comenzamos. Bienvenidos, mi nombre es David y conmigo la psicóloga Liliana. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente en este quinto episodio de Psicopea de las Películas. El día de hoy con una película muy interesante, es una película francesa del 2016. Su nombre es Grave, pero en México le pusieron Voraz, en España le pusieron Crudo, en Estados Unidos Raw, tiene diferentes nombres, pero todo va a alusión, ¿no? Obviamente, de la trama que vamos a hablar el día de hoy. Y algo bien interesante también es que estamos poniendo el poder femenino en este programa porque desde la directora y guionista es mujer, hasta las protagonistas también son mujeres, y entonces eso nos va a permitir que en este episodio vayamos a hablar mucho más de cómo se va estructurando un poquito la psicopatía del lado femenino. Así que esperemos que les guste cómo vamos a ir hablando sobre este tema y que va a estar muy interesante también el otro lado. Sí, fíjate, es interesante. La directora se llama Julia Ducournau, creo que así se pronuncia. Sí. En su carrera tiene dos películas muy buenas. Una es esta que es Raw, Grave, como le quieran decir, que ganó el premio Sutherland en la Festival de Londres. El Festival de Cine de Londres. El premio Sutherland se le da a la película más original. Y hace poquito acaba de ganar otro premio, que es la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Ganó con una película que se llama Titán. Bueno, en español creo que es Titanio. Es una película bizarra de esas de que le gustan a ella, ¿sí? Y también tiene un cortometraje que se llama Junior, ¿sí? Que también es un corto muy bizarro con el cual se dio a conocer y es muy muy bueno. Ella, como ya comentó Lili, es francesa, tiene 38 años, sus papás son médicos los dos, por eso ella tiene una afición ahí medio rara con las cosas médicas y el cuerpo, sí. y en sus escenas tiene mucha precisión en cuanto a cortes y músculos, sí, porque era como su hobby, ¿no? de pequeña. Para los que no han visto la película, voy a platicarles un poquito de la sinopsis. La historia se trata sobre Justine, ella es la protagonista, es una chica que tiene 16 años y que va a entrar a la universidad. Algo bien importante es que su familia, sus papás son veterinarios, su hermana está estudiando también veterinaria y pues ella va a estudiar también veterinaria, ¿no? Entonces todo se desarrolla en la escuela de veterinaria, ¿no? Y algo interesante también es que la familia es vegetariana. Entonces eso hace que ella pues entra como en este shock de pronto porque el primer día de clases, en estas novatadas, ¿no? Que se les hace a los alumnos de primer año, pues le piden comer carne cruda y entonces pues un poquito obligada, ¿no? Lo hace, lo consume y eso va a ir desarrollando toda la trama o todos los conflictos en los que ella se va a ir enfrentando un poquito porque trae una naturaleza y media aterradora, que es la que vamos a empezar a analizar el día de hoy. Sí, bueno, aquí lo importante, y hay que decirlo así de primera, sí, lo mejor de esta película es que tocan el tema del canibalismo, ¿no? Algo que no está muy bien visto en la sociedad, pero sin embargo se ha practicado durante mucho tiempo, y en este caso la directora, desde mi perspectiva, sí, yo creo que ella lo quiso poner como el despertar del instinto. O sea, es un despertar que a Justine, la protagonista, le sucede cuando ingiere justamente creo que es un riñón de conejo, lo que come. Y entonces ella empieza a tener una reacción, ¿sí? Ahí lo dice en la película como una reacción física, ¿sí? Pero más que eso, desde mi perspectiva, es que le comienza a despertar un instinto, ¿sí? Que se había perdido durante años, y que es que el querer saborear la carne, o sea, en donde ella, ¿sí? Empieza a tener un gusto, ¿sí? Por la carne cruda, ¿sí? Que obviamente en el pasado
nuestros ancestros, ellos pues tenían el canibalismo como algo, pues a lo mejor, a lo mejor no era tan normal, era en ciertos ritos, era en ciertas situaciones, pero tampoco era mal visto. Ahí yo difiero un poco en lo que comentas, porque cuando hablamos de instinto, obviamente la parte instintiva es algo que inclusive entra desde lo básico, o sea, no se despierta de pronto en cierto año porque comiste en este caso la carne cruda. Vamos, desde la parte de alimentarte, de la parte de lo que decíamos en la sesión anterior de la agresividad, o sea, todo eso es instintivo. Entonces, todo con eso naces. Entonces, ella, esa preferencia la pudo haber tenido desde hace mucho si fuera instinto. Yo, revisando un poquito los perfiles de ellos, y también algo bien importante es que a lo mejor va a haber mucho spoiler en este capítulo porque si no se va a entender muchas de las cosas que vamos a hablar, pero algo importante es que yo considero que esto ya lo trae ella mucho más en sus genes, o sea, ya hay un lineaje y hay una parte genética en su metabolismo en el cual el comer carne lo necesita su propio organismo. Entonces ahí sí haces este primer consumo de carne y entonces ahí sí despiertas orgánicamente el decir, hey, eso es lo que nos faltaba, estábamos comiendo puro vegetal, ¿no? Y necesitamos de esta proteína, necesitamos de esta carne, y entonces ella, de hecho, hace un comentario dentro de la película que dice, es que siento hambre, o sea, todo el tiempo siento hambre, porque obviamente ya el cuerpo se lo está pidiendo, es así casi como cuando hay una droga, cuando hay una dependencia, algo que tu organismo ya está tan permeado de eso y lo necesita, así le empieza a pasar a ella en la película. Bueno, pero ella, sí, cuando empieza a decir, tengo hambre, ella va y come, o sea, va y come, al principio va y se mete al refrigerador escondidas y empieza a comer carne cruda de pollo, ¿sí? Y empieza a comer carne cruda de res, ¿no? Y de animales, ¿sí? Y como quiera eso no la llena. ¿Por qué? Porque su instinto, ¿sí? Le está marcando, ¿sí? Que eso no es lo que ella quiere. O sea, ella está tratando de como que tapar, ¿sí? Eso que en realidad le está pasando. ¿Y qué es? Que en su, vamos a decirlo, en su deseo, ¿sí? En su deseo, ella sabe que quiere comer carne humana, ¿sí? Y para mí, yo digo que se le despierta el instinto porque ella empieza a tener un cambio en su conducta, se empieza a comportar como si fuera un depredador, se empieza a comportar como si fuera un lobo, como una leona que anda cazando. Inclusive hay una escena en donde ella se le queda viendo a un güey y empieza a seguirlo y empieza así como a acercarse sigilosamente. O sea, todo eso es instintivo. O sea, todo eso es de una naturaleza animal. Pero esas conductas, fíjate que algo también importante es que las empiezan a surgir no desde ese primer momento. Empiezan a surgir también porque, bueno, es importante mencionar que hay todo un contexto social en la película, en donde obviamente los universitarios los orillan a hacer cosas que no quieren, o los obligan a que casi son nuestros esclavos, tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro, y les empiezan así a dar muchas órdenes. Y entonces ella empieza también en una situación de moral, empieza en una situación de conflicto, inclusive sexual, porque ella comenta así como que nunca ha tenido relaciones sexuales, y entonces hay mucho el orillarlo, hay muchas situaciones sexuales, hay muchas situaciones de inclusive como de drogas, de alcohol, y entonces eso la empieza a orillar a una manera de casi como diciendo, quieren verme agresivo, quieren verme de esta manera, para sobrevivir voy a hacer esto. Pero sin embargo, algo bien importante, o sea, dentro de todas las situaciones que empiezan a generarse en la película, algo bien importante es la relación con la hermana, porque yo ahorita les mencionaba que la hermana ya estaba estudiando ahí en veterinaria, entonces cuando ella llega, se enfrenta a una situación en la que a lo mejor ella esperaba que su hermana mayor la iba a cuidar, o que su hermana mayor iba a estar conviviendo con ella todo el tiempo, y no es así. Al contrario, la hermana la empuja mucho más a situaciones así como humillantes y demás. De hecho hay una escena justamente cuando ella llega, que se van, que los llevan a la fiesta, ¿no? De principio escolar, algo así. Y se encuentra la hermana, ¿sí? Y la abraza y le dice, oye, qué bueno, ahora sí vamos a estar juntas todo el tiempo. Entonces la hermana así como que, sí, voy a tomar aire afuera, ¿no? Y le manda la chingada de una. De hecho, antes de eso, o sea, cuando llega a la universidad, los papás la llevan,
y los papás como que se habían puesto de acuerdo con la hermana de que la fuera a recibir a donde la llevan, y la hermana no se aparece, y entonces la mamá se enoja así como, no vino a recibirte. Entonces de ahí ya la hermana tiene una estructura muy diferente a Justine, donde ya es mucho más impulsiva, ella es más rebelde, ella trae una imagen como de veterana de la universidad, donde tiene que como que conservar esa imagen de rebelde y así, y eso hace que también desplaza mucho a su hermana. Pero mira, justamente con la hermana, ¿sí? Y tocando el tema de la naturaleza, ¿no? Cómo aprenden los animales. Por ejemplo, el cachorro, ¿sí? Tiene que aprender observando, tiene que aprender experimentando. Entonces, para mí, sí, como la hermana ya había pasado, digamos, por ese proceso, aunque Justine no lo sabía, ¿sí? Era una manera de enseñarle a sobrevivir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando come lo que viene siendo el riñón de conejo, ¿sí? Le dice, cómetelo. O sea, de una manera de decirle, si quieres sobrevivir aquí, ¿sí? Te lo tienes que comer. Pero casi, no tanto de sobrevivir aquí, es como, no me avergüences con mis compañeros, o sea, ya todo el mundo sabe que eres mi hermana, y si tú no te lo comes, me vas a hacer quedar mal a mí. O sea, ya no es tanto como, lo estoy viendo por ti, lo estoy viendo por mí, o sea, y eso es muy humano, eso no es nada instintivo ni animal. Sí, pero eso también es una forma de enseñarle a que tiene que hacer ese tipo de cosas para sobrevivir, y eso es algo bien instintivo. O sea, si tú quieres sobrevivir, ¿sí? Vas a tener que hacer ciertas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, en la naturaleza, si un cachorro se está portando mal, llega el alfa, ¿sí? Y le pone un chingazo y le enseña de esa manera dura, así, porque así la naturaleza es feroz, es dura, ¿no? Entonces la hermana está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente ellas traen ese rollo instintivo, así como que muy a flor de piel. Y entonces es una manera de decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar, ¿sí? Pero te voy a enseñar de esta manera. Y entonces agarra, ¿sí? Y cómetelo. Es como ponerle un chingazo de manera agresiva. Así te voy a enseñar a que sobrevivas aquí. Ahí, por ejemplo, algo de las hermanas, ¿no? Es que mucha de la trama se desarrolla con ellas, o sea, mucha de la trama tiene que ver como esta parte de cómo se va estructurando también la situación, porque al final, pues si hay un asesinato, acuérdense que aquí hablamos de asesinos, ¿no? Al final sí hay un asesinato, o hay varios, ¿no? Y así como medios de tercer grado, o sea, no directos, pero algo importante es cómo se van estructurando las dos personalidades de las hermanas, vamos a decir, ambas son caníbales, pero no porque sean caníbales tienen la misma estructura de personalidad, ¿sí? Y entonces eso es bien interesante porque vemos a una Justine que en la mayoría de las escenas nos la ponen que es muy nerviosa o que se preocupa mucho por sacar el 100 en las calificaciones, porque no se copien de ella, por cómo, inclusive cómo encajar, o sea, ella sí es como que quiere encajar, y cómo relacionarse con su hermana a pesar de que su hermana como que la hace esa distancia, entonces, o cómo la relación con los hombres también, cómo relacionarse con su compañero de cuarto, o sea, ella trae una estructura muy ansiosa, mucho más ansiosa, como que a diferencia de la otra hermana. La hermana más grande es más impulsiva, no tiene ese control de impulsos, entonces la hace que se preocupa más por la imagen, se preocupa más por el qué dirán, y eso aunque sí lo maneja mucho la ansiedad, lo hace como lo que quiero, lo que hago. O sea, si yo ahorita quiero carne humana, voy a ir y voy a hacer que alguien tenga un accidente para que se muera y poderla comer. Entonces, ya no está pensando ella de manera empática, como lo hace un poquito más Justine. Entonces, las dos tienen unas líneas diferentes. Porque eso es algo totalmente natural. O sea, si tú necesitas comer, vas y cazas. ¿Entiendes? Y en ese, justamente, en eso que decías, ¿no? Es una escena en la película, vamos a decirlo así. Que sucede varias veces, sí. O sea, como que te dan a entender que lo hizo muchas veces. Sí, pero te dan a entender, sí, que ella es lo que hace para sobrevivir. O sea, lo hace de manera de que va y se atraviesa en una carretera, hace que la gente choque, y cuando se mueren o están ahí moribundos o algo, pues ella va, aprovecha y se echa un taquillo, ¿verdad? Pero aquí es que ella le está enseñando a la hermana cómo cazar, cómo comer. O sea, es algo natural, es algo que el instinto le dice, mira, porque ya para cuando pasó esa escena, ¿sí?
ahí vamos a spoilear un poquito más todavía, ¿sí? Ya tuvieron un problema ellas así bien cabrón, en donde justamente ella, ¿sí? Por andarse peleando y haciendo pendejadas, le corta un dedo a la hermana, ¿sí? Entonces la hermana pues agarra y cuando ve que le cortó el dedo se desmaya, ¿no? Que no entiendo por qué, si ella ha visto y hace cosas peores, ¿no? Pero Justine, justamente con ese deseo, ¿sí? Con ese instinto de caníbal, de querer probar la carne, ¿no? Ya no se aguantaba. Entonces el dedo lo agarra, ¿sí? Y lo empieza así como si fuera una paleta, ¿no? Y luego de repente como si fuera un pedacillo de pollo, ¿no? Empieza a comérselo y todo. Entonces, justamente para mí, en esa escena, es la culminación, ¿sí? Del instinto. O sea, el instinto ganó en ese momento, ¿sí? Y ella empezó a comer, se convirtió en una caníbal consumada. Y es que volvemos a lo mismo, o sea, tú dices instinto, yo lo que te digo es que en el linaje que ellos tienen, de hecho más adelante nos dicen que pues la mamá también lo hacía, no sabemos si las abuelas, si más atrás en la familia lo hacen, y entonces ahí modificas mucho la genética, el metabolismo ya está en esa estructura de comer carne humana. Si cualquier persona de pronto tomara sangre humana o comiera alguna parte, la reacción inmediata sería vomitar. La reacción inmediata es que no te hace bien al organismo, te hace daño, porque ya nuestros metabolismos están modificados, por eso comemos carne de res, carne de puerco, carne de pollo, no está, ya son muchísimos años de modificación. Pero si ellos no tuvieron esa modificación, si ellos continuaron en su canibalismo así como de todo su lineaje, entonces su organismo lo necesita. Entonces ya no es como que en ese momento dijo, voy a ser caníbal y ya es el clímax sino que más bien se dio cuenta que esa hambre que tenía al consumirlo, su cuerpo lo aceptó bien, y lo aceptó bien justamente porque ya trae toda una ascendencia de esto. Y algo que yo pienso es que justamente la mamá, por los problemas, como decías al principio, sociales, morales, esta parte de que pues no puedes andar comiendo gente o matando gente para comértela. Entonces yo creo que la mamá pensó mucho más en ella en el sentido de hacerlos vegetarianos, de decir, voy a cortar con esto que yo ya tengo de historia, voy a cortar para que ustedes no tengan estos problemas sociales que a lo mejor yo tuve como ser humano, porque mi abuela lo hacía, mi mamá lo hacía y demás, ¿no? Y entonces al intentar bloquear eso, al intentar que coman solo vegetales, trata de modificar justamente el metabolismo de ella. Sin embargo, ya está ahí, o sea, ella lo necesita. ¿Y qué es lo que hace que lo busque? O sea, ¿qué es lo que hace, sí, que ella, o sea, de una manera u otra, sí, el camino siempre va a ir a donde mismo? Sí, porque yo te digo que es orgánico. O sea, lo de ella no es un instinto, es que el estómago, todo lo que tiene que ver sus genes ya están desarrollados de esa forma. Por eso para ella, aunque pareciera natural, ella entra en el tema moral, que a lo mejor lo vivió su mamá. O sea, ella entra en el tema moral de yo no quiero esto. A diferencia de la hermana no tiene tantas las reglas establecidas. Eso pasa mucho en las familias. Normalmente en psicología, cuando los papás son primerizos, a los hermanos mayores siempre nos dejan hacer muchas cosas o nos dan mucho, somos el único hijo que tienes, estás experimentando, estás aprendiendo ensayo-error, y con eso a los siguientes hijos les pones ya ahora sí más reglas, ya aprendiste, ya no quieres regarla como con el primero, entonces le empiezas a enseñar más reglas. Entonces ahí se nota la diferencia entre las dos hermanas. La mayor, que tiene más esa libertad, que no tiene ese control de impulsos, probablemente decía, quiero esto, y se lo daban. Así, o sea, está acostumbrada a eso, y la más chica, ¿no? Por eso la más chica es más ansiosa, preocupada por las normas, preocupada por lo que está bien, está mal, y por eso para ella es muy inquietante eso, porque es como decirte, mi organismo lo pide, porque yo ya lo tengo genéticamente, pero mi moral, o yo como individuo, yo como ser humano, yo no quiero andarme comiendo a la gente. Y entonces su dualidad, más de decir es instinto o no, es animal o humano, es más bien el organismo lo pide, pero yo lo repelo porque no está bien, porque ella las normas las tiene muy, muy, muy marcadas. Bueno, ahí va. Pero si es así como tú dices, ¿sí? Cómo ella empieza a seducir, empieza a cazar, empieza a hacer
tener actitudes de un depredador. Y eso, obviamente, pues no es de algo heredado, de genético. Eso es instinto. O sea, el instinto te empieza a decir, ¿necesitas tú esto? ¿Sí? Entonces tienes que comportarte de esta manera. Y eso es algo que ni la hermana le enseñó. O sea, la hermana le enseñó a que tienes hambre, vas y haces este desmadre y ahí comes, ¿no? Y ella no. Ella lo que estaba haciendo era seducir, ¿no? Cazar, buscar el momento. Obviamente, sí, entra el rollo en donde la hermana pues trae un problema ahí con ella de celos, envidia. Ajá, celos, envidia, coraje. Ellas, sí. Pero aún así, ella como animal mayor, vamos a ponerlo así, como la grande de esa manada de dos, en esa jerarquía, aún así le ayudó, le enseñó. Pero es que yo lo que digo es que no le enseñó nada. O sea, a lo mejor ella le enseñó cómo yo consigo personas. Me atravieso en la carretera, chocan y yo me los como. Porque hasta le dice, ven a comer, y la otra, ¿qué te pasa? O sea, eso no está bien. Porque en ella entra todavía la moral, o sea, sí, entra esa parte de pero ¿qué hace una leona para enseñar a cazar a sus cachorros? Los cachorros tienen que verla en acción, tienen que verla cazar, para que ellos aprendan, ¿sí? O sea, los cachorros no van a ir a jugar a que, me le tiro encima, no. O sea, el cachorro ve lo que hace la mamá, y así como lo ve, ¿sí? Así se le va a ir grabando, y lo ven 1, 2, 3, 4 veces, ¿sí? En el caso de ella, la hermana mayor, ¿sí? Que todavía traía un rollo ahí, para mí, más instintivo, ¿sí? Combinado con lo social, ¿sí? Entonces ella tuvo que aprender a sobrevivir. Entonces sobrevivió de esa manera, creando accidentes para poder comer gente. Y entonces le enseña a ella, si tú quieres sobrevivir, ¿sí? Como caníbal, tienes que hacer esto. Obviamente la otra, por sus rollos ahí ñoños, pues agarra y dice, no, yo no voy a hacer eso y la chinga. Y al fin y al cabo, como quiera se comió el dedo de la hermana. O sea... Sí, te digo, pero yo pienso que esa parte donde se come el dedo es una parte totalmente no instintiva, sino más bien es muy orgánica. O sea, es muy de donde ella se da cuenta que ya no tiene hambre, o sea, si se lo come. Pero no sabía ella que tenían que ser personas. Pero algo que también es interesante, digo, les pasan muchas situaciones entre hermanas. O sea, yo creo que esta película, además de ver esa parte de la estructura de cómo las personalidades, aunque son hermanos, porque a veces los papás dicen, sí, ¿por qué son tan diferentes si los criamos los mismos papás en la misma situación económica y demás? Bueno, porque son momentos diferentes también de los papás, esas estructuras totalmente diferentes. Pero algo bien interesante, hay una escena en donde digamos que la hermana la humilla a una manera que yo lo que pienso es que esa escena tiene que ver mucho con donde la hermana más chica dentro de que se alcoholiza, dentro de que ya no está con esa conciencia moral, o sea, porque realmente cuando hay alcohol de por medio, drogas y demás, hay una parte donde... Ya es por instinto. No es instinto. Obviamente que la parte del inconsciente empieza a actuar porque ya no tienes esos filtros morales, que son los que nos detienen, que son los que te hacen que seas controlado y demás. Y entonces, en esa situación, ventajosamente la hermana se aprovecha de eso. Y ahí es donde te digo que realmente no le estaba enseñando, realmente a lo mejor la estaba orillando a que fuera agresiva, a que fuera más dominante, porque ella es un poquito más introvertida y demás. O le estaba enseñando, ¿sí? A que no fuera pendeja, que no anduviera tomando y poniéndose borracha, ¿sí? Porque le podían pasar esas cosas, ¿sí? A lo mejor le pudo haber pasado algo peor si fuera un güey, ¿no? La hubiera violado, o si hubiera sido una chava que le tiene envidia o coraje y le pudo haber hecho otras cosas, ¿sí? La hermana sí la humilló y todo, pero yo lo veo como que fue una enseñanza, fue decir, o sea, sí traen sus rollos ahí de rivalidad de hermanas. Que eso es muy humano, o sea, ahí es donde se corta lo que tú dices instintivo, o sea, ellas traen conductas muy humanas, muy de violencia, muy que eso se aprende, ¿no? La han ido aprendiendo, y la mayor yo creo que lo aprendió justo en la universidad, o sea, aprendió muchas de las cosas que hacen ahí para sobrevivir, como dices tú, ¿no? Pero... ahí es donde dices, pues no se vale esta hermana, o sea, en vez de cuidarla, la orillas también a que todos la vean ya con cara de, ¿qué onda con esta chava? ¿No? O sea, la humilló realmente, pero algo bien importante es que yo creo que ahí sucede la pelea épica de todas las películas, de todos los tiempos, la mejor escena
¿sí? En una película, ¿sí? De pelea así rara, bizarra. Es la mejor escena. Que yo creo que ahí es donde justo se confunde el tema instintivo, porque ahí pareciera, o sea, la directora Julia nos pone como si fueran Genial. dos animales. Y entonces ahí es donde se confunden decir, es que es el instinto y por eso ellas comen personas y así, y no, realmente es esa parte donde es esto que de repente la moral te hace que no suceda, o sea, tú no te vas a agarrar a golpes con tu hermano de esa forma, a menos que la moral esté totalmente cortada, ¿no? Y entonces lo que ella pasa es que ella se enoja a ese nivel. Entonces, sí, pero es que eso no pasa por la moral, eso pasa, ¿sí? En un rollo en donde, mira, es bien simple, ¿sí? Tú sabes que tu hermana es caníbal, ¿sí? Tú eres caníbal, ¿sí? Y cuando ella empezó a aceptar el canibalismo, por así decirlo, yo creo que nunca lo acepta, ella nunca lo acepta. Sí, llega un momento en que lo acepta y ella empieza a hacer su desmadre, ¿sí? Que eso fue una de las cosas que le molestó a la hermana, que empezó a aceptarlo y empezó a hacer su desmadre, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta su actitud cambió, hasta su actitud, ella empezó, hay una escena muy bonita en donde están ellos en la clase de veterinaria abriendo unos perros, de diserción, ¿no? De diserción, sí, ajá. Y ella agarra y de no poder ver una anestesia de un caballo, ajá, agarra así y abre el perro así como si toda la vida lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque eso ya no es importante, ya no tiene tanto sentido. ¿Por qué? Porque ella como depredador, sí, como ya un depredador más avanzado, sí, que come personas, que las caza, ¿no? Es algo así. Entonces, para mí, sí, yo creo que ahí la hermana es donde dice, cabrón, ya nos estamos poniendo al mismo nivel. Entonces, si tú sabes que tu hermana es caníbal, sí, y la otra también trae un ¿cómo se dice? Una actitud, ¿no? Trae un rollo así agresivo también, pues obviamente van a chocar y es un rollo en donde si tú pones a dos perros, ¿no? Si tú pones a dos lobos de una manada y se empiezan a agarrar, ¿sí? Lo que va a pasar es que se van a poner una chinga, ¿sí? Y luego en ese momento llega un agente externo, ¿no? Porque se están agarrando dos lobos y llegan las hienas, ¿sí? Los dos lobos van a dejar de pelear, ¿sí? Y se van a ir juntos, ¿sí? Y la escena así es. O sea, la escena es justamente que a pesar, ¿sí? de la envidia, a pesar del rencor, a pesar de todo eso, como quiera siguen siendo parte de la misma manada y es algo bien instintivo. ¿Qué hacen? Pues vámonos juntas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas instintivamente se están comportando como si fueran dos animalitos, o sea, dos animales, ¿entiendes? Que sí traen un rollo social y todo eso. No, o sea, inclusive es como que a lo mejor la mayor yo era la única que hacía esto bien, y ahora tú vienes y te comes mi dedo, o sea, ¿qué te pasa, no? Ya realmente yo aquí era la caníbal dominante, ¿no? Ya te metiste conmigo, entonces como ya te metes conmigo, entonces yo te humillo, yo te hago, entonces ahí es donde yo digo que entra la parte totalmente humana, los animales no hubieran hecho nunca eso. Pero eso es más instintivo, porque entonces le está diciendo, te estás metiendo en mi territorio, y los animales así son. ¿Sí? O sea, su instinto es proteger su territorio y la hermana estaba protegiendo su territorio. Sí, de hecho algo ahí también que sucede es que hay un chico, ¿no? Que es el compañero de cuarto de Justine, que este chico, a pesar de que es gay, ¿no? Pues tiene como que es muy amigo de Justine o tiene una relación así muy cercana con ella y hasta como que la hermana le da envidia, o sea, que tenga esa amistad tan cercana con él. Y ella también empieza a escribirle mensajes y a ir a jugar con el Nintendo, o sea, empieza a estar más con él y empieza también una rivalidad entre ellas por él. Y realmente él no iba a estar con ninguna de las dos, ¿no? Porque es gay, pero era así como, no es mío. Y eso detona justamente el clímax de la película, yo creo que eso lo detona, pero seguimos viéndolo desde la misma manera, o sea, sigue siendo una parte totalmente humana, la parte de la envidia, la parte donde lo que tú tienes yo también lo quiero, o esto que decíamos de como hermanas, yo era la única en la casa y de pronto llegaste tú, me quitaste el amor de mis papás, me quitaste lo que yo hacía como sola, y entonces
se vuelve lo mismo, es como si fuera una parte muy infantil. De hecho, algo en psicología también del canibalismo tiene que ver mucho con fijaciones orales ya muy agresivas, o sea, es una estructura muy agresiva, pero las fijaciones orales son muy infantiles. Y los niños justamente hacen eso. No te quiero prestar mi juguete, o no te metas aquí, o sea, y no es instinto animal, es un tema infantil donde todavía no está tanta la estructura moral, todavía no están tantas las reglas, y por eso los niños así juegan, o sea, sí, por eso los niños no viven los niños chiquitos de 2 años, estamos hablando 2, 3 años, así se comportan. Sí, pero los niños de esa edad, sí, tienen muchas conductas, para mí, sí, que son instintivas. O sea, no, vaya, no es como que por ser humanos queda aparte. O sea, en esa edad ellos están aprendiendo y aprenden como los animales, aprenden en base a la experiencia, aprenden viendo, observando. Entonces, yo creo que tanto eso que estás comentando tú, sí, y como lo que está pasando en la película, tienen un trasfondo que es natural, y la naturaleza es así, instintiva. ¿Sí? Bueno, ahorita ya nos alargamos un poquito más. Sí, pero coméntenos, o sea, yo creo que nuestro debate está muy en que lo natural es la genética, que yo digo, o sea, ellas traen una genética, pero también el instinto pues es natural, entonces ahí es donde se disfraza una cosa con otra, pero ustedes coméntenos, ¿qué opinan? ¿El canibalismo viene desde un punto de vista muy genético o realmente desde un punto de vista mucho más instintivo, casi como los animales lo harían, ¿no? Entonces es bien importante que nos pongan en la caja de comentarios ustedes qué opinan respecto a esto que estamos hablando y cómo la estructura con las mujeres, cuando esto se da mucho más en los hombres, cómo en las mujeres se empieza a desarrollar de una forma diferente. Y algo también bien importante que no se les olvide es que este viernes empezamos con una nueva sección de Psicopedia de las Películas que se llama Películas. Se llama Películas para Fanormales. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. Como va a ser en viernes, va a ser un poquito más relajado, y aparte vamos a tener a 2 nuevos miembros que van a estar con nosotros. Y algo también que queremos comentarles de respecto a esta nueva sección es que no vamos a salir un poquito de lo que hemos trabajado aquí, lo van a ver ustedes, va a ser muy diferente a cómo vamos a hablar de terror, de asesinos y demás, porque lo vamos a abrir a las películas y a lo que ustedes son fans. Si son fan de sagas, si son fan de directores, o si son fan de un estilo de película, entonces lo que queremos es invitarlos, ya sea que estén aquí con nosotros platicando de esas películas de los que son fan, o que estemos también en una videollamada, no a las personas que están fuera de la ciudad, y va a ser bien importante porque vamos a empezar a platicar mucho de lo que ustedes conocen más, porque al final ustedes son los fanáticos de Hueso Colorado y nosotros estaremos hablando desde esta perspectiva mucho más del cine y de las películas. Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube y ahora también en Instagram como Psicopedia de las Películas, para que nos recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, sí, y también denle like a lo que viene siendo la página de Facebook. Sí, y acuérdense, la campanita es súper importante para que puedan aparecerle todos los videos que vamos lanzando ahora los martes y también los viernes. Este fue nuestro 5º episodio de Psicopedia de las Películas. Terminamos.